Buenas tardes, buenas noches. Y aquí les vengo a presentar pues lo que es el código del algoritmo ruso, el Dijkstra. No sé como muy bien cómo se pronuncia, pero pues ese es. Para empezar, aquí ingreso mi grafo. Yo ingresé 6 vértices, bueno, 7 vértices, perdón, de 0 al 6, y pues estas aristas. Que al final les voy a mostrar una representación gráfica de cómo se ve. Y tengo, pues al final tengo mi, pues, o sea, el Dirska va a encontrar el camino más corto del 0 al 4. Ese es mi objetivo, eso es lo que le puse. Bueno, pues ahora vamos a ver el código. Pues aquí el código. Ok. Primero, pues creo, pues bueno, yo le puse como una función Dirska y le doy, pues, le puse int 0 y int f. Esto es origen y final. Pues nada más estoy decidiendo cuál es mi, pues, de dónde empiezo y cuál es de dónde voy a empezar y de a dónde cuál es mi objetivo, ¿no? Ingreso primero mis dos variables que son el origen y final. Pues realmente nada más es para tenerlas más manejables, pero pues ya lo veremos. El valor es para saber cuál es el valor final del camino, porque recordemos, el Dijkstra es un algoritmo que encuentra el camino más corto, pero en base a que los aristas tengan pesos. Entonces valor va a estar guardando pues ese valor, ¿no? El peso final. Imaginemos que el peso es realmente como los kilómetros que hay entre dos caminos, ¿no? Entonces eso sería el valor. Primero pues declaro un arreglo adyacente que pues yo vi la manera de resolver vi el algoritmo pues con una matriz. Era una matriz, ¿cómo se llama? Bueno, yo ya aquí lo que declaro es primero un arreglo en donde voy a guardar para empezar cuáles son mis vértices, ¿no? Que serían del 0 al 6, que son mis 7, ¿no? Y luego tengo dos matrices. ¿Por qué dos matrices cuando yo estaba diciendo una? Es porque pues se representa, o sea, se representa pues la matriz, pero en esa matriz se guardan dos datos, ¿no? O sea, se guarda el peso y se guarda el padre. Entonces, pues el peso, entonces pues creo que sí se puede hacer una matriz que guarde dos elementos, pero pues como yo no sabía, pues creé dos matrices y como se manejan con el mismo índice, es básicamente lo mismo. Es como tener una matriz que guarde dos elementos. Luego creé una lista, la cual es para decirme cuáles son los vértices, o sea, sí, los vértices que yo ya visité. Bueno, lo primero que hago de hecho es ponerle que, o sea, que agregue el origen, porque el origen siempre va a ser el primer vértice visitado, que en este caso pues sería 0, ¿no? Porque pues es mi origen. Luego creo una variable auxiliar, que pues es la que voy a estar utilizando para decir cuál fue el padre anterior, por así decirlo. Ok, y aquí es cuando pues ya empieza lo bueno, ¿no? El primero es este for, que es para, pues, yo ya puse mi origen, entonces todas, como se ve en forma de matriz, todas las que están delante de ese cero, bueno, de mi origen, las marco como, pues, un número altísimo. Realmente, pues, sí pensaba marcarlas todas, pero al final simplemente las dejé vacías, pero pues ya aquí queda como originalmente lo iba a manejar, pero pues, eso fue pues, el principio, ¿no? Esto es de for con el if, este for, o sea, lo que está diciendo aquí, o sea, es un for anidado, el cual básicamente pues está recorriendo, o sea, está diciendo de que si te encuentras en la fila del origen, o sea, pues, toda esa línea, entonces márcala con un M999. O sea, tanto su peso como su padre, porque pues simplemente es para marcarla como que ya no sirve. Bueno, continuamos. Lo siguiente que tengo aquí es pues ir ¿cómo se llama? Ir dentro de una columna marcando cuáles son o sea, los vértices que yo puedo seguir. Por ejemplo, pues yo en mi ejemplo, que de hecho ahorita se los voy a mostrar gráficamente con un paint que pues hice. Ahorita, ejemplo, aquí está. En este ejemplo podemos ver de hecho pues cómo está el cero, que es el de origen, y vemos a cuáles está conectado. Está conectado a 1, a 3 y a 2.
o sea, pues directamente. Entonces, pues, regresando al código, lo que, lo que hago en esta parte, pues es ir viendo vértice por vértice, o sea, y pues ir ¿cómo se llama? O sea, y dentro de la tabla ir poniendo cuáles son los que están disponibles. De hecho, bueno, regresando al ejemplo, de hecho ahí podemos ver una tablita. Ok, si se dan cuenta, la primera columna tiene 0,0, 2,0 y 1,0. ¿Qué es esto? Si se dan cuenta, hay unos numeritos al lado que son del 0 al 6 y arriba igual está del 0 al 6, aunque casi no se alcanza a ver, pero pues no importa. Realmente como es corto el ejemplo, pues ahí está. Lo que pasa es que primero donde está el 0 y el 0 se marca, ¿por qué se marca 0 y 0? Porque pues es el origen, así siempre es. Luego donde está el 1 y 0, pues marco 2, 2,0. ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a lo que es el vértice 1, y pues de hecho ahí lo tengo marcado. O sea, tengo el vértice 1. Entonces, pues, ¿qué es ese 2 y ese 0? 0 es su padre, o sea, porque pues está viniendo del 0. Y ese 2 es su peso, o sea, qué tanto te tardaste en llegar. Y lo mismo hago con el 3,0. O sea, el 1 es el peso, o bueno, qué tanto me tardé en llegar, pues al 3, y el 0 es su padre. Ok, pues regresamos al código, ¿no? Entonces, pues lo que hace esta parte es precisamente eso, es pues llenar las columnas. Por eso tiene pues sus condiciones, que es básicamente para que las que no estén conectadas directamente al nodo padre, que en este caso es 0, pues entonces simplemente quedan vacías. Ok, aquí lo siguiente que hago, primero declaro pues, bueno, ahorita le bajo más. Ok, aquí lo que hago es declarar la variable menor. La pongo en 1000 simplemente es para pues ir buscando el número más chico. Porque recordemos que lo que queremos hacer es buscar el camino más corto. Entonces, pues en esta tabla vieron que yo iba guardando pues los pesos o pues las distancias. Entonces, pues simplemente es un algoritmo que se usa para ver cuál es el más corto, ¿no? Primero declaro una variable con un valor alto, que pues, en este caso nada más puse 1000. Luego puse list index. ¿Por qué es esto? Porque de hecho, si se dan cuenta, creé dos cosas. Uno que es index y otro que es inde. ¿Por qué inde? Porque pues no soy muy creativo con los nombres, pero básicamente es porque existe la posibilidad de que algún camino tenga el mismo peso. Entonces, pues por eso creé también una lista. En el caso de que no, pues nada más, o sea, en el caso de que no tenga el mismo peso y pues nada más haya uno más chico, entonces pues uso la variable inde, porque es más fácil manejarlo así. Entro al for y entonces pues voy preguntando, ¿no? O sea, primero, o sea, el elemento que estoy evaluando actualmente, o sea, el peso, es más chico que la variable menor mide, bueno, pesa, bueno, mide 1000, tiene un valor de 1000, entonces siempre va a ser más chica, ¿no? Entonces, pues, entonces ya se reemplaza index, inde y indexa. En el caso de que, bueno, ese es el index, ese es en el caso de que, ¿cómo se llama? De que, o sea, de que tenga más de uno. Esto pues realmente casi no se toca. Y el segundo if es en el que se usa nada más la variable inde, la que se usa cuando es de un solo valor. Entonces, pues, primero pues checo si es menor y pues por lógica siempre, casi siempre es menor. O sea, en la primera porque pues mide 1000, ¿no? Entonces se pregunta, menor obtiene su valor, el de pues el peso que actualmente tiene, ¿no? Que pues sería, al menos en este ejemplo específicamente sería de 1, porque pues estoy buscando el valor más chico, ¿no? Primero pregunto, porque tengo solamente dos, el de 2,0 y el de 1,0. Entonces, primero checo en el de 2 y pues al principio sí va a ser mi valor más chico. Sin embargo, voy a seguir iterando y voy a encontrar el 1 y pues ese va a ser mi valor más chico. Entonces esto al final va a quedar como 1. ¿Por qué le pongo el index clear? Porque pues pues, existe la posibilidad de que se guarde primero aquí y pues si ya lo guardé en 1 es porque nada más tengo 1. Si dado caso en la siguiente vuelta hay uno, de hecho si se dan cuenta la única diferencia es que uno es si adyacente en la posición tal y tal es menor a menor, necesariamente,
y la primera es si es igual igual, es porque puede que lleguen a haber dos con el mismo valor. De hecho, en este ejemplo me parece van a haber dos. Bueno, continuando, esto básicamente es nada más para buscar el más chico, ¿no? Luego aquí pongo que mientras que, bueno, ok. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es este if? Este if básicamente es en el caso de que haya tenido dos valores, o sea, dos valores más chicos, que haya tenido dos valores del mismo peso o tamaño, ¿no? O sea, que dos caminos midan lo mismo. O sea, 4 o 5, no sé, que midan ambos 3, por ejemplo. De hecho, creo en este ejemplo, de hecho, sí va a haber uno así. En el caso, pues se utiliza index, y en el caso de que, pues, o sea, mientras que index sea mayor a 0, index.count sea mayor a 0, se va a estar haciendo este código, que pues lo que estoy haciendo aquí es primero pues checo un for para ver dónde está, pues, porque es una matriz, ¿no? Entonces, para llegar hasta donde están esos valores, y les pongo que se pongan adelante. De hecho, vamos a checar el ejemplo ahorita en el Paint. Por ejemplo, en la primera columna vemos pues ya sé que pues utilizamos el origen, no lo podemos volver a elegir. Entonces checamos 2 0, está chico, pero hay uno más chico, 1 0, ok. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, pues lo encontramos con ese for y le ponemos al final más 1 para que se pase a la siguiente columna, porque va a ser nuestro valor como que marcado, como que este ya es el definitivo, este es el camino que estamos siguiendo, este es el correcto. Entonces, pues es aquí lo que se muestra. Entonces, adyacente en la posición i más 1 va a ser igual al adyacente index en la posición i. Básicamente solo es para pasarlo a la siguiente columna. Y pues luego ya acá abajito pues ya se guarda su valor, o sea, porque de hecho valor va a ser igual al adyacente, o sea, va a ser igual al peso. O sea, porque recordemos que hay que ir guardando el valor para saber qué tanto pesa hasta ahora. Porque este valor no solamente está guardando ese peso, sino que se va acumulando. Porque pues un sendero, lógicamente, pues si recorriste de aquí a aquí, pues 5 kilómetros y de aquí para allá, otros 5, pues lógicamente al final tienes 10. Se va acumulando. Index, pues se borra, ¿no? Nada más para pues poderlo usar en una siguiente vuelta. Y pues ya actualmente visitamos pues este vértice, entonces pues se guarda en visit. ¿Por qué se guarda en visit? Porque de hecho más arriba estaba, de hecho ya lo explicamos, que los que ya están visitados no se pueden volver a visitar. Es por eso. Ese fue en el caso de que tengamos dos iguales y pues el else es básicamente lo mismo, pero pues para pues para uno, ¿no? O sea, cuando solamente hay un valor más chico. Luego al final tenemos que pues si final es igual a auxiliar, o sea, porque ¿cómo se llama? Final es donde es mi meta, ¿no? Entonces, si auxiliar, o sea, si el vértice que ya estoy evaluando actualmente es igual al final, es porque pues ya llegamos a la meta, ¿no? Aquí lo voy a hacer, de hecho, rápidamente en el ejemplo. De hecho, o sea, realmente es el código, pero aquí está el ejemplo. Entonces, poniendo desde el principio, o sea, en el ejemplo todavía, o sea, aquí en el ejemplo, pues empezamos en 0, ¿no? Entonces lo marcamos como pues es el origen y luego qué hijos tiene. Tiene 1 y 3. Entonces pues 1 y 3 van a tener 2,0 y 1,0. Entonces pues buscamos el más chico de ellos y pues es 1,0. Se pasa a la siguiente columna. Entonces, ¿cuáles son los que tiene acceso pues el 3? El 3 tiene acceso pues al 2, tiene acceso al 5, tiene acceso al 6 y tiene acceso al 4. Y ahí se ve. Y de hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, de 3 a 2, nada más hay pues 2, ¿no? Nada más hay un peso de 2. Pero ¿por qué en la columna se puso 3? Porque ya valor, ya guardó pues de que pues lógicamente tuvimos que pasar por un peso de 1, entonces pues exactamente pues se suma, ¿no? Entonces a todos se les sumó 1 si se dieron cuenta. Todos los pesos tienen pues, en vez de 2 es 3. De hecho, aquí hay 2, 3. Aquí hay dos caminos que son iguales. Ok, y esto pues es lo que se va a hacer a continuación. O sea, primero pues lo típico, ¿no? O sea, lo de que pues esta columna checamos cuáles son los más chicos y es este 3 y este otro 3.
¿qué se hace? Pues simplemente pasamos ambos, los pasamos a la siguiente columna. Todavía no marcamos uno como definitivo, pero pues los pasamos ambos para tenerlos por cualquier cosa, para regresarnos por si hay algún, por si ese camino que estamos eligiendo no es el mejor. El programa primero va evaluando desde abajo hacia arriba, entonces pues llegó a 3,3 y pues coincidentemente pues nuestro final. Entonces pues llegamos y de hecho si vemos pues él imprime 3, porque pues a final de cuentas lo que hace este código es crear una tabla, pues estar manejándola, moviendo índices para ir marcando cuáles son los que convienen, cuáles son los que no. Esa es básicamente la esencia de este algoritmo. Y pues eso sería todo. Y pues ya.